Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy, por supuesto a todos los Vaishnavas y Vaishnavis que están presentes en estos encuentros de manera sincrónica y diacrónica. Hoy vamos a cantar en primer lugar Jayo Radha Madhava, luego leer la traducción, el significado del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 40. Luego, en tercer lugar, voy a dar un breve comentario sobre dicho significado y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que va a ser respondido al final de la clase. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Saludos para Georgie López, para Sergio Daniel Prieto también. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Hoy estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 4, texto 40, en sánscrito. Anyas cha shradada vanas cha samsayatma vinasyati nayam lokosti na paro na sukam samsayatmanaha ashnyas chasra dadanascha samsayatma vinashyati nayam lokosti na paro na sukam samsayatmanaha ashnyas chasra dadanascha
samsayatma vinasyati, nayam lokosti na paro na sukam, samsayatmanaha. Traducción. Pero las personas ignorantes e infieles, que dudan de las escrituras reveladas, no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De entre muchas escrituras reveladas, modelo y autoritativas, el Bhagavad Gita es la mejor. Personas que prácticamente son como animales no tienen fe en las escrituras reveladas modelo ni conocimiento alguno acerca de ellas. Y algunos, pese a que conocen las escrituras reveladas o pueden citar pasajes de ellas, en realidad no tienen fe en esas palabras. Y aún pese a que otros pueden que tengan fe en las escrituras tales como el Bhagavad Gita, no creen en la personalidad de Dios Sri Krishna o no lo adoran. Esas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellas caen. De entre todas las personas antedichas, aquellas que no tienen fe y que siempre tienen dudas, no progresan en absoluto. Los hombres que no tienen fe en Dios y en su palabra revelada, no encuentran bien alguno en este mundo ni en el otro. Para ellos no hay felicidad en absoluto. Por lo tanto, uno debe seguir con fe los principios de las escrituras reveladas y de ese modo ser elevado al plano del conocimiento. Únicamente ese conocimiento lo ayudará a uno a ser promovido al plano trascendental de la comprensión espiritual. En otras palabras, las personas con dudas no tienen ninguna posición en absoluto en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego uno debe seguir los pasos de los grandes acharyas de la sucesión discipular para así lograr el éxito. Ashnyascha sraddha dhanascha samsayatma vinasyati nayam lokoshti na paro na shukam samsayatmanaha. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. Om Agyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gaurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Saludos también para Vishvamitra Prabhu. El conocimiento védico, desde hace miles de años, afirma que existen aproximadamente 8.400.000 especies de vida. Entre esas 8.400.000 especies de vida, muy pocas son vida humana. Es decir, si nosotros comparamos la cantidad de almas que están en cuerpos humanos versus la cantidad de almas que no tienen cuerpos humanos, pues entonces los microorganismos, los insectos, las plantas y los animales son muchísimos más que los seres humanos. Se logra muy rara vez alcanzar una forma humana de vida. Y la forma humana de vida es muy importante porque es la que principalmente nos permite alcanzar la perfección más elevada. Y para alcanzar esa perfección es necesario, como dice Srila Prabhupada en este significado, el conocimiento védico, es decir, el conocimiento que nos dan las escrituras reveladas. Ahora bien, si nosotros analizamos escrituras reveladas en general, tanto de la cultura védica como por fuera de la cultura védica, no digo 100% ni en todos los casos, pero en líneas generales, las escrituras reveladas, es decir, textos sagrados que están inspirados por Dios o que están directamente hablados por Dios, como es el caso del Bhagavad Gita tal como es, plantean
afirmaciones de conocimiento. Afirmaciones de un tipo de conocimiento que está más allá de nuestra experiencia sensorial. Podemos llamar a eso afirmaciones de conocimiento metafísicas, como por ejemplo que existe el alma, que le da conciencia al cuerpo, que el alma es divina, espiritual, que el mundo material es producto de la divinidad, que la divinidad es la causa de todas las causas y de todo lo que existe, que hay vida después de la muerte. Como decía previamente, las escrituras védicas dicen que hay millones de formas de vida, pero solamente muy pocas se encuentran en el plano de la vida humana, y la vida humana es muy importante porque nos permite alcanzar la perfección espiritual, y no hay perfección sin conocimiento. Y ese conocimiento está en las escrituras reveladas. Y dichas escrituras, tanto fuera como dentro de la India, en líneas generales nos dicen que hay alma, que hay Dios, que el universo tiene una causa, que hay vida después de la muerte, pero también en las escrituras reveladas encontramos enunciados sobre el origen y la estructura del mundo que nos rodea, es decir, del mundo físico, como también del mundo espiritual. Cuando leemos una de las escrituras reveladas, que es el Bhagavad Gita, tal como es, que fue hablado por Krishna mismo ante Arjuna hace más de 5.000 años en el campo de batalla de Kurukshetra, vemos que Krishna dice que él, con su mirada, inyecta a la naturaleza material con almas espirituales, y que una vez que las almas espirituales están dentro de este mundo y que entran en contacto con la naturaleza material, dicha naturaleza está de alguna manera constituida o influida por las tres gunas, la bondad, la pasión y la ignorancia. Y obviamente hay sistemas planetarios superiores, medios, inferiores. Encontramos en las Shastras una descripción acerca del origen de los múltiples mundos materiales, y encontramos también una estructura shastrica que explica la cosmología, el orden que tiene el mundo material o los mundos materiales. Pero a su vez también en las escrituras reveladas, como el Bhagavad Gita tal como es, nos encontramos con la descripción de mundos que están más allá de estos mundos materiales, que son trascendentales y que son espirituales. Y la información específica sobre cómo son las condiciones de existencia en dichos planetas conocidos como Vaikunta se explica mucho más específicamente en el Srimad Bhagavatam. Pero como decía, las escrituras reveladas en general hacen afirmaciones metafísicas de conocimiento, plantean enunciados sobre el origen y la estructura del mundo que nos rodea y también del mundo trascendental, pero encontramos, por ejemplo, en el Bhagavad Gita tal como es, métodos que nos permiten comprobar esas afirmaciones metafísicas de conocimiento. De hecho, en el Bhagavad Gita hay una descripción en distintos capítulos de diferentes procesos de yoga que nos permiten tener una experiencia directa del ser, que nos permiten trascender las concepciones metafísicas del plano meramente intelectual y lograr una experiencia directa a través del proceso de la meditación. Pero además de estas afirmaciones metafísicas de conocimiento que hay en las escrituras reveladas, además de estos enunciados sobre el origen y la estructura del mundo material y del mundo espiritual, además de los métodos de comprobación de dichas afirmaciones, nos encontramos en las escrituras reveladas con definiciones y conceptos. Sabemos nosotros que en el caso del Bhagavad Gita tal como es, se aborda el estudio de 5 conceptos principales: Ishvara, Shiva, Prakriti, Kala y Karma. Pero además también en las escrituras reveladas nos encontramos con juicios de valor, como por ejemplo que es mejor la práctica del Bhakti Yoga que la práctica del Jnana Yoga, que es mejor practicar vida espiritual a estar absortos plenamente en la conciencia material. Pero también encontramos en las escrituras reveladas, junto a estos juicios de valor, a estas definiciones, a este método de comprobación de afirmaciones, a estos enunciados sobre el origen y estructura del mundo material y del mundo espiritual, y junto a estas afirmaciones metafísicas, ciertas predicciones, como por ejemplo que si nuestros deseos son materiales, si nuestras acciones son materiales, entonces el alma se va a ver forzada por las leyes de la naturaleza a tener que, una vez que muera el cuerpo actual, transmigrar a otro cuerpo.
y como explica el Bhagavad Gita, según también con las modalidades que nos asociemos, bondad, pasión o ignorancia, se puede predecir qué tipo de reencarnación puede tener el alma en su próximo nacimiento. Entonces, como decíamos previamente, existen millones de formas de vida, solo muy pocas son formas humanas de vida, y la forma humana de vida, desde el punto de vista del conocimiento védico, es una de las más importantes de todas, en el sentido que nos brinda la posibilidad de alcanzar la autorrealización. Y para eso es necesario el conocimiento de las escrituras reveladas. Tanto dentro como fuera de India, las escrituras reveladas tienen ciertos contenidos que enumeré previamente de manera general, porque luego de manera puntual hay mucho más conocimiento al que podemos acceder, tomando en cuenta qué tipo de escritura revelada estemos estudiando, pero específicamente, saludos para Arjuna Saka Prabhu, pero específicamente en el texto de hoy, el texto 40 del capítulo 4, aparece toda una descripción pormenorizada que hace el traducción y comentarista Srila Prabhupada acerca del aspecto negativo que tiene la duda sobre las escrituras reveladas. Es decir, cuando hablamos de duda, en este sentido vamos a ver que la misma, según lo que establece nuestro Acharya, es un factor que dificulta el avance espiritual. Es decir, en el significado de hoy encontramos una visión negativa de la duda respecto de los enunciados de las escrituras reveladas. Por un lado, Srila Prabhupada dice que directamente hay personas que no conocen las escrituras reveladas. Hay personas, podríamos decir, que por cuestiones culturales o por cuestiones de índole familiar o por pertenecer a una tradición de tipo laica, no tienen conocimiento específico ni demasiado profundo de las escrituras reveladas y, lógicamente, al no conocerlas, no tienen fe en las mismas. Pero también Srila Prabhupada establece como una tipología en este significado de las personas que tienen dudas y dice que hay otras que son diferentes a las anteriores, porque el primer tipo de personas no tienen fe en las Shastras porque no las conocen. Pero hay un segundo tipo de personas que conocen las escrituras reveladas, pero no tienen fe en sus afirmaciones. Y hay un tercer tipo de personas, y específicamente se afirma que las mismas conocen el Bhagavad Gita, pero no tienen fe en Krishna y no lo adoran. Entonces, ese sería el caso de los impersonalistas. Como sabemos, hasta el propio Shankaracharya, el líder de la escuela Mayavada, él, además de comentar el Vedanta Sutra, también comentó el Bhagavad Gita como los grandes acharyas de la escuela Vedanta Advaita y también como los grandes comentaristas de la escuela Vedanta Vaishnava lo han hecho. Las diferentes escuelas Vaishnavas con sus diferentes acharyas tienen diferentes grandes comentaristas del Vedanta Sutra, como así también del Bhagavad Gita, pero en el caso de la escuela Mayavada, aunque tengan la capacidad de reconocer cierta autoridad de conocimiento en el Bhagavad Gita, ellos consideran que el orador, que Krishna, es ilusorio, porque para ellos lo único real es el Brahman. Entonces, esas personas que no conocen las escrituras reveladas y que no tienen fe, esas personas que conocen los textos sagrados, pero que tampoco tienen fe en sus afirmaciones, como aquellos que aceptan como autoridad el Bhagavad Gita, pero no tienen fe en Krishna, todos estos grupos de personas carecen de fe y al estar llenos de dudas no pueden progresar en la senda de la vida espiritual, en el camino del Bhakti Yoga. Entonces, este tipo de dudas conducen al escepticismo. En algunos casos, no en todos, hay personas que se plantean que es imposible la verdad, que es imposible conocer, que lo único que existen son perspectivas, que lo único que hay son opiniones. Y este tipo de escepticismo, que muchas veces conduce también al nihilismo en sentido metafísico, impide el acceso al conocimiento trascendental. Este tipo de escepticismo, de alguna manera, no permite el desarrollo de la fe,
no permite que se consolide la creencia en las escrituras reveladas y por lo tanto estas personas se autoimpiden por esta carencia de fe en las escrituras reveladas el acceso a un conocimiento libre de imperfecciones humanas. Entonces, todos estos tipos de personas carecen del conocimiento necesario para alcanzar la autorrealización. Y aunque la forma humana de vida es muy difícil de alcanzar y es muy importante porque nos permite alcanzar la autorrealización, quien no tiene fe en las escrituras reveladas, quien se queda constantemente en el plano de la duda, quien cree que el conocimiento es imposible y que se quedan en el plano del escepticismo, entonces por carecer de fe en Dios y por carecer de fe en las escrituras reveladas, esta clase de personas no pueden desarrollar su máximo nivel de conciencia. Estas personas tienen un límite al grado de ascenso que pueden tener en la vida y como no acceden al plano trascendental, no encuentran felicidad completa, no encuentran felicidad perfecta, ni en esta vida ni en la siguiente. Y por lo tanto, según el Bhagavad Gita capítulo 4, texto 40, aquellas personas que por no conocer las escrituras carecen de fe, aquellas personas que conociendo las escrituras no creen en ellas, o aquellos que, tomando como base de autoridad el Bhagavad Gita, pero sin tener fe en Krishna, esta clase de personas no pueden alcanzar el máximo nivel de autorrealización, no pueden alcanzar el máximo nivel de bienaventuranza, y además varios de estos grupos de personas, por su carencia de fe en las Shastras y por su carencia de fe en Krishna, se ven atadas a la reiteración constante del ciclo del nacimiento y la muerte. Ahora bien, hay otro aspecto que quiero destacar y es el lado positivo que tiene la duda en el ámbito de las escrituras reveladas. Con esto quiero decir que el nihilismo, el escepticismo y el ateísmo son factores que dificultan el avance espiritual. El nihilismo, el escepticismo y el ateísmo son obstáculos que no nos permiten alcanzar la autorrealización. Ahora bien, sin llegar al nihilismo y sin llegar al escepticismo y mucho menos al ateísmo, un practicante de vida espiritual sincero e inteligente puede tener dudas respecto de las escrituras reveladas. Con esto quiero decir que la duda no es algo completamente negativo, porque a través de ella, si la utilizamos como una duda metódica, podemos llegar al pleno conocimiento. Y este punto hay que destacar. Entonces, Srila Prabhupada decía que dudar es signo de inteligencia. Y leyendo el libro Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas, nuestro Acharya dijo, y cito textualmente, es bueno dudar. Sin dudar no se puede progresar. Cuando se duda, se indaga, y la indagación conduce al progreso. Fin de la cita. Y específicamente al progreso espiritual. Entonces, con esto quiero decir que el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar la autorrealización. Para la autorrealización hace falta el conocimiento de las escrituras reveladas y algunas personas ateas dudan tanto de la autoridad de las escrituras como así también dudan de la existencia de Dios y en este sentido la duda es un factor adverso porque frena temporalmente nuestro avance espiritual. Pero esto no hace que tengamos que erradicar la duda por completo de la práctica de la vida espiritual. Porque aquellos que no son escépticos, aquellos que no son nihilistas y aquellos que no son ateos y que son practicantes sinceros de vida espiritual, también pueden tener dudas. Prabhupada decía que la duda es un signo de inteligencia. Y repito esta cita porque me parece muy importante. Nuestro propio Acharya está diciendo, no es bueno ser ingenuo. Diríamos en Argentina, no es inteligente comprar un buzón. Prabhupada está diciendo, es bueno dudar. Sin duda no hay avance, porque cuando se duda, uno indaga. Al dudar, uno profundiza. Y esa indagación es la base necesaria para un avance espiritual serio, sólido
y consciente. Entonces, es correcto dudar en la vida espiritual, porque no está bien aceptar la filosofía ciegamente. Nunca es correcta una fe ciega, porque la aceptación ciega, incluso de una buena filosofía, conduce al fanatismo. Y las personas fanáticas carecen de fundamentos. Las personas fanáticas soplan para el lado que va el viento. Una persona fanática que no tiene raíces sólidas es una persona muy fácil de engañar. Es decir, los fanáticos son objetivo seguro para la manipulación de las personas inescrupulosas. Y además, las personas fanáticas son peligrosas, porque las personas fanáticas no tienen capacidad de discernimiento. E incluso, a veces, las personas fanáticas se vuelven agresivas, tanto de palabra como a través de la violencia física. Entonces, las personas fanáticas suelen desvirtuar la autenticidad de un proceso genuino de avance espiritual. Saludos también para Cristina Cultiva. Entonces, la duda es positiva en la vida espiritual cuando conduce a la indagación profunda. La aceptación ciega, incluso de una buena filosofía, conduce al fanatismo. La persona fanática no tiene bases profundas. La persona fanática es manipulable. La persona fanática es peligrosa e incluso a veces es violenta, e incluso la persona fanática no nos transmite una visión correcta de un proceso de vida espiritual genuino, y lo que hace es desvirtuarlo. Es más, decía Rupa Goswami que el servicio devocional que no se practica en base al conocimiento de las Shastras es fanatismo y es una perturbación en la sociedad. Por eso hay personas que, sin ser nihilistas, que sin ser escépticas y que sin ser ateas, personas teístas, personas que practican vida espiritual, personas que son indagadoras, dudan, porque al dudar, esa duda es un motor que impulsa a que uno pueda buscar un fundamento más profundo en la vida espiritual. Entonces, la persona que duda de las escrituras reveladas, lo que hace es leerlas y releerlas y preguntar para lograr un análisis más profundo. La persona que no es nihilista, que no es escéptica ni atea y que analiza la filosofía consciente de Krishna presente en las Shastras, lo que hace es, a través de su duda, lo que busca es captar los fundamentos más profundos de dicha filosofía. Y al dudar, esta persona sincera lo que hace es buscar en la filosofía la verdadera dimensión en el plano de su comprensión real. Entonces, cuando la duda no es escéptica, cuando la duda es un medio para la indagación del conocimiento de las escrituras reveladas, entonces es también un medio que nos conduce a la comprensión inteligente, profunda, de la verdad absoluta. Entonces, como decíamos previamente, la forma humana de vida es fundamental para alcanzar la perfección espiritual, porque en la forma humana de vida hay un tipo de inteligencia que no encontramos ni en los microorganismos, ni en los insectos, ni en las plantas, ni en los animales. Es decir, en la forma humana de vida hay un intelecto superior que nos permite comprender que la vida humana tiene una meta trascendental, una meta espiritual. Entonces, comprender esa meta es un punto fundamental para alcanzar la máxima perfección y para asumir el compromiso y el reto en esta existencia humana de poder perfeccionarnos y autorrealizarnos. El conocimiento de las escrituras reveladas es fundamental. Las personas que dudan por completo de las escrituras reveladas y las personas que niegan la existencia de Dios, escépticos, nihilistas y ateos, lamentablemente se encuentran con un obstáculo en su pleno desarrollo interior. Lamentablemente se encuentran con un freno en esta posibilidad de elevarse y autorrealizarse. Pero las personas que sí tienen fe en las escrituras y que al leerlas plantean dudas con inteligencia,
para comprender mejor sus afirmaciones, pueden avanzar en la vida espiritual. Como todos sabemos, el Bhagavad Gita, tal como es un diálogo entre Krishna y Arjuna. Y en varios capítulos del Bhagavad Gita, Arjuna le plantea dudas a Krishna. Entonces, dentro de la propia estructura de este diálogo filosófico y religioso que es el Bhagavad Gita, en esa misma estructura forma parte la duda. Arjuna no duda de la divinidad de Krishna. Arjuna no duda de las instrucciones de Krishna, pero Arjuna quiere comprenderlas mejor, a esas instrucciones, y por lo tanto duda, y por lo tanto plantea preguntas. Es decir, al comienzo del capítulo 3, Arjuna le dice a Krishna: si vos me decís que el conocimiento trascendental es mejor que la actividad fruitiva, ¿por qué me querés hacer participar en esta horrible guerra? Arjuna está preguntando porque está dudando. En el capítulo 4 del Bhagavad Gita, cuando Krishna dice que él hace miles de años le dio el conocimiento a Vivasvan y que ese conocimiento luego descendió hacia Manu, hacia Ishwaku, Arjuna dudó y le preguntó a Krishna: ¿cómo vos le podés haber explicado el conocimiento trascendental, esta ciencia del yoga, a Vivasvan, si Vivasvan nació mucho tiempo antes que vos? Y nuevamente en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, Arjuna vuelve a dudar, vuelve a plantear preguntas y le dice a Krishna: entonces, ¿qué es mejor? ¿La renunciación a la acción o el trabajo con devoción? Y luego en el capítulo 12, Arjuna nuevamente vuelve a plantear la pregunta: pues ¿qué trascendentalistas están mejor situados? ¿Aquellos que adoran lo inmanifiesto, el Brahman impersonal, o aquellos que tienen fe y devoción por tu forma personal como la suprema personalidad de Dios? Entonces, la pregunta y la duda no es algo aleatorio en la filosofía de conciencia de Krishna. Cuando leemos el Bhagavad Gita tal como es, vemos que hay preguntas y dudas de Arjuna a lo largo de diferentes capítulos y en distintos shlokas. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque las dudas y las preguntas que tiene Arjuna no son nihilistas, no son escépticas, no son ateas, sino que las dudas y las preguntas que Arjuna plantea son la posibilidad para que Krishna pueda ampliar sus instrucciones, son la posibilidad para que Krishna pueda exponer sus enseñanzas de manera más analítica. Estas preguntas y dudas que plantea Arjuna en los distintos capítulos del Bhagavad Gita dan lugar a que Krishna profundice su filosofía, sus enseñanzas y sus instrucciones. Y por lo tanto, estas dudas inteligentes, que no buscan negar la posibilidad de conocer, que no buscan negar la existencia de Dios, sino que son preguntas que metódicamente permiten ahondar y profundizar en la comprensión cabal de ese conocimiento yástrico que es la base necesaria para que las personas inteligentes puedan hacer el mejor uso de la vida humana y alcanzar la autorrealización. Entonces, los practicantes de Bhakti Yoga, que no somos nihilistas, que no somos escépticos y que no somos ateos, pero que con inteligencia queremos avanzar en la vida espiritual, tenemos que saber plantear nuestras dudas ante el Maestro Espiritual. Tenemos que saber plantear nuestras dudas ante los Vaishnavas. Tenemos que saber preguntar en el contexto de las clases y en el ámbito del Sadhu Sangha, porque de esa manera, a través de la duda y a través de la pregunta, vamos a lograr una profundización de los aspectos filosóficos de las enseñanzas de las escrituras reveladas. Porque a través de estas preguntas que surgen de la duda, vamos a poder echar raíces más profundas que operen como fundamento sólido en la práctica de una vida espiritual progresiva. Entonces, con esta base del conocimiento filosófico que obtenemos a través de las respuestas que nos da el Guru, que nos dan las Shastras, que nos dan los Vaishnavas en el contexto de las clases y del Sadhu Sangha, vamos a mejorar nuestra práctica espiritual. Porque una vez que nuestras dudas son respondidas, una vez que en confianza planteamos preguntas,
lo que hacemos es lograr una comprensión correcta de los aspectos fundamentales de nuestra filosofía consciente de Krishna. Una vez que nuestras dudas y nuestras preguntas son respondidas, esto mejora nuestra vida espiritual porque nos da una comprensión clara y definida de los medios que plantean las escrituras reveladas para que podamos alcanzar la perfección más elevada. Una vez que nuestras dudas y preguntas son respondidas por el acharya, por el guru, por los Vaishnavas, en las clases o en el sadhu sangha, lo que hacemos es mejorar nuestra vida espiritual porque de manera clara y de manera analítica vemos con muchísima precisión cuál es la meta y el objetivo último de la vida espiritual. Y además, cuando nuestras dudas y preguntas son respondidas, nosotros adquirimos entusiasmo, adquirimos esa fuerza y ese gusto por seguir las enseñanzas de los grandes acharyas previos. Pero además, una vez que nuestras dudas y preguntas son respondidas, a través del conocimiento de las yastras, del contacto con el guru y con los sadhus, lo que logramos en base a ese conocimiento de las escrituras reveladas es tener estabilidad en la vida espiritual, poder mantenernos en este proceso a lo largo del tiempo, pero además también lograr en nuestra vida espiritual, en base a este conocimiento perfecto, un progreso que sea sostenido y tangible en la práctica del Bhakti Yoga. Hare Krishna. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bien, voy a leer si hay preguntas en la sección de comentarios. No, únicamente hay saludos para Sergio Daniel Prieto, Georgie López, Vishwamitra Prabhu, Arjuna Saka Prabhu, Cristina Cultiva. Bien, no estoy viendo preguntas en la sección de comentarios. Así que muchas gracias a todos por darme esta oportunidad de dar esta clase. Acepten todas mis respetuosas reverencias. Hare Krishna. Aum Tat Sat.